Gracias, compañera presidente cargada, a los colegas asambleístas y las colegas asambleístas. Quiero señalar que parece que se les olvidó que precisamente la Constitución que ha señalado este derecho para nuestros jubilados y nuestras personas mayores y todos los sectores vulnerables de nuestra sociedad, como de nuestra ciudadanía, es la Constitución de Montecristi, que fue denostada por ustedes y que incluso hicieron propaganda en contra para su aprobación en el referéndum. Asambleístas como por ejemplo el señor Salomón Fadul, el señor Leonardo Viteri del Partido Social Cristiano, votaron contra esta Constitución, que ahora la escuchamos y vemos, y me alegra, que precisamente se basen en ella para reclamar derechos que ustedes en la práctica y con los gobiernos a los cuales pertenecieron jamás le reconocieron al pueblo ecuatoriano. Los jubilados no van a decir que no, que antes de la Revolución Ciudadana, para poder tener derecho a una miserable pensión jubilar y a una miserable cantidad que se les entregaba por la cesantía una vez terminados sus derechos, su trabajo, les duraba 2, 3, 4 y 5 años. Y ahí sí morían nuestros hombres y mujeres que se veían precisados, primero, a renunciar a sus trabajos sin recibir sueldo ni recibir pensión hasta que esto se aprobara. Y esta fue una realidad que se cambió con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora nadie me puede decir que cuando alguien renuncia para jubilarse, tiene que esperar esa cantidad de tiempo. Renuncia y si la institución está al día, al mes siguiente tiene su pensión jubilar y en 2 meses máximo la cantidad que está señalada en el IES, señores y señoras. Lo que se está reclamando es un derecho, sí, en el cual todos estamos de acuerdo, porque fue precisamente en esta Constitución garantista, la mejor del mundo, esta Constitución la que concede este derecho para recibir por una sola vez este estímulo. ¿Y cuánto se habla contra el gobierno de la Revolución Ciudadana? Si es este el que les creó los derechos, si es este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el que pagó en 8 años 5.275 millones de dólares que correspondían al 40% del subsidio para las pensiones jubilares. ¿Y cuáles eran los gobiernos que no habían pagado ese 40%? El gobierno del presidente Jaime Roldós, el gobierno de Osvaldo Hurtado, el de Lucio Gutiérrez, el de Alfredo Palacios, el de Yamil Maguad, el del señor Bucarán, que todos vimos en la televisión cómo en un helicóptero se levantaban sacos de dinero que se llevaban, el del señor Rodrigo Borja Ceballos y el del señor León Febres Cordero. Fue el gobierno de la Revolución Ciudadana el que hizo este pago, como digo, de 5.275 millones. Ahí están los recursos y en otros más, en las personas, en los seres humanos que recibieron permanentemente también atención de salud, como aquellas personas que recibían diálisis permanentes sin que para sus familiares esto les significara costos. Señores y señoras, si el pueblo ecuatoriano con su voto ratificó 14 veces su aceptación al gobierno de la Revolución Ciudadana, no fue por gusto, que hay cosas que mejorar, que claro que hay que seguir porque los derechos, la realidad avanza, es toda una realidad social que es cambiante por su misma esencia y lógicamente se van creando nuevas necesidades, se van creando nuevos derechos y tenemos que caminar acorde con ellos. Pero las verdades a medias son mentiras y no puedo soportar ya tanta mentira aquí y fuera de aquí, aupados desgraciadamente por una prensa que no está diciendo la verdad y que está también haciendo eco de esas verdades a medias y no de la verdad que sucedió realmente en el gobierno de la Revolución Ciudadana.
todos los jubilados, todas las personas que antes tenían que sufrir y se olvidan de los crucificados en el gobierno del partido de la Sociedad Patriótica. ¿Cuántos jubilados murieron pidiendo que únicamente se les aumentara esa miserable pensión que recibían? ¿Acaso no es verdad lo que dijo uno de nuestros compañeros, que antes de la Revolución Ciudadana nadie se quería jubilar? Nuestros hombres y mujeres de la tercera edad, cansados y enfermos, preferían asistir a sus trabajos antes que acogerse a ese derecho de la jubilación. ¿Por qué? Porque recibían lo que recibían al término, era una miseria que ni siquiera se compadecía con el sueldo ya miserable que recibían como maestros y maestras. Esta es la realidad que nosotros tenemos que conocer, que recordar, la que no podemos olvidar, la que es prohibido olvidar. ¿Qué había antes de la Revolución Ciudadana? Y se olvidan ahora cuando vemos esas oleadas de hombres y mujeres de Venezuela que vienen a visitar, que vienen desesperados por una necesidad. Se olvidan de las oleadas de hombres y mujeres de nuestra patria que abarrotaban los aeropuertos de nuestro país para irse huyendo de ese feriado bancario en el cual se le robó directamente al pueblo ecuatoriano de sus cuentas miles de millones. Hombres, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas, no podemos olvidar y tratar de ver en algunos errores o en algunas cosas que se terminaron, que no pudieron cumplirse porque se terminó el periodo y tenían que seguir trabajándose para cumplir con ellos, a tratar de denostar una era que tiene allí un Ecuador con carreteras, con las hidroeléctricas. Yo escuché al ministro Campana en una entrevista en Rusia, la escuché por Telesur, donde decía que se venían mejores días para el Ecuador porque había inversionistas que estaban deseosos de venir, por cuanto para las inversiones era necesario tener energía eléctrica barata y saludable, y que en el Ecuador habíamos empezado a trabajar en ese sentido desde 8 años atrás. Y recordemos, compañeros y compañeras, quién estaba en ese gobierno, quién tuvo la visión de crear. Ahora que escucho que la inversión, que acaso se puede industrializar un país sin energía eléctrica, sin carreteras, sin puertos, sin aeropuertos. Esa es la infraestructura, eso es parte de la mesa servida. Ahí están los recursos. Y no me vengan a decir que los famosos sobreprecios. Algunos funcionarios traicionaron la confianza y la fe de nuestro presidente Rafael Correa y la confianza y la fe de quienes militamos en la Revolución Ciudadana. Pero eso no quiere decir que la Revolución Ciudadana, que nuestro proceso es un proceso corrupto y de corruptores. No, señor. Tan pronto se detectaron, se pudieron conocer algunos de esos temas, fuimos los primeros en investigar y en hacer que aquellos que habían traicionado nuestra voluntad, nuestro deseo de trabajar por el bien del país, tuvieran que pagar sus cuentas. Esa es la realidad. Y vamos a ir trabajando y hablando con cifras, con cifras. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que la economía fue bien manejada por el presidente Rafael Correa. Se olvidan además de que los 2 últimos años no fueron los de los mejores precios, ni los de la bonanza petrolera. Compañeros, los 2 últimos años, el precio del barril del petróleo estaba a $20. Prácticamente que el gobierno tuvo que subsidiar su explotación. Por eso se crearon graves problemas. Y sin embargo, jamás se pensó en tirar el precio de esa crisis sobre los hombros del pueblo ecuatoriano. Por esa razón quiero señalar y ratificar, señores jubilados, estamos con ustedes. Nosotros creamos como Revolución Ciudadana,
Creamos ese derecho en nuestra Constitución y en la ley. No pueden venir los que antes incluso son parientes de personas que provocaron muertes a los trabajadores porque pedían en sus huelgas una alza de salario, a querernos aquí señalar como personas descalificadas. Orgullosamente de la Revolución Ciudadana y a favor de los compañeros jubilados. Gracias, señora asambleísta.